tardes, hermanos. Damos gracias el día de hoy por permitirnos un culto más en que podemos alabar su bendito nombre. Vamos a iniciar con una oración en esta tarde. Padre, en esta tarde te agradecemos, Señor, porque tú nos has guardado, Señor, nos has dado de tus bendiciones, Señor, nos has librado, Señor, de peligro, Señor, nos has guardado la vida, Señor. También te queremos pedir este culto, Señor, que vamos a hacer para alabar y glorificar tu santo nombre. Pedimos que tomes el control, Señor, y que el único exaltado, Señor, seas tú, Señor, y nadie más, Señor. Damos gracias, Señor, por todo, Señor, y te pedimos todo esto, Señor, en el bendito nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en San Juan 10. Vamos a leer del versículo 7 al versículo 21. Dice así: Jesús el buen pastor. Volvió pues Jesús a decirles: Os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. No viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y quien no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que asalariado huye porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de sí mismo la pongo, y tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. Porque lo oís, decían otros, esas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Vamos a entonar un himno. Sería el himno número 178. Vida abundante.
Hermanos, buenas tardes. Doy gracias a Dios nuevamente por la oportunidad que da de poder compartir su palabra. Gracias por su misericordia, por su bondad. Gracias porque hasta este momento nos ha cuidado. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, una vez más, Padre, te doy las gracias por la bendición, Señor, de poder estar aquí, poder abrir tu palabra y poder compartir un trozo de ella, Señor. Sé que no soy digno, sé que no soy merecedor, Señor. Te pido perdón por mis pecados, Padre, pido tu ayuda, tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque hasta este momento has estado con nosotros y nos has cuidado y nos has protegido. Gracias por todo. Salmo número 91. Salmo 91. Yo sé que tal vez este salmo, muchos de ustedes, yo siento que lo han leído o lo hemos leído. Siento que en estos días que está pasando esta pandemia, estas cosas, este es un salmo para reflexionar, es un salmo que está claro. Este salmo habla claramente de lo que Dios está haciendo con nosotros. Es un salmo que nos anima, que nos debe de animar a seguir adelante, que nos debe de animar a confiar y a creer más en Dios. El Señor Jesucristo, cuando hablaba a sus apóstoles o hablaba a la gente, les hablaba por medio de parábolas. Y una vez cuando el Señor les habló claro, sus apóstoles le dijeron: he aquí, ahora no hablas por parábolas, ahora sí nos estás hablando claro, nos estás dando a entender las cosas que van a suceder, las cosas que te van a pasar. Y es aquí este salmo, ¿no? Este salmo nos habla, como dice su título, morando bajo la sombra del Omnipotente. La pregunta que es morar, ¿no? Morando bajo la sombra del Omnipotente. O sea, morando bajo el cuidado de Dios, estar viviendo bajo el cuidado de Dios, bajo la protección de Dios, estar habitando en la casa de Dios, que supuestamente no es este lugar, ¿no? Sino la iglesia en conjunto. ¿Ustedes se acuerdan cuando el pueblo hebreo, cuando salió de Egipto, cómo Dios lo llevó por el desierto? Y en la noche dice que en la noche una llama de fuego los cuidaba de la oscuridad, los calentaba. Y dice que en el día una nube los cuidaba y los protegía del calor, ¿no? Les hacía sombra. O sea, esa sombra los cuidaba, porque yo siento que andar en un desierto, dicen que es más fuerte el calor, es tan tremendo, porque no había protección, no había lugar donde cubrirse del sol. Y cómo Dios les dio la nube, ¿no? Les hacía sombra.
para que pudieran seguir su camino. Y he aquí, pues meditando hace unos días, pues como les repito, a lo mejor muchos ya escucharon este salmo de algún predicador, de alguien, pero Dios puso en mi corazón este salmo para compartirlo hoy. Y el versículo 1 comienza: el que habita al abrigo del Altísimo. ¿Qué es habitar? Sabemos que habitar es vivir, es estar viviendo en un lugar, en una casa. ¿Y esa casa qué nos da? Nos da protección. En el día, pues del sol. En la noche, pues del frío, del sereno. Nos protege de la lluvia. Es un lugar donde habitamos, nuestra casa. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo, dice. ¿Y qué es abrigo? Taparse cuando hace frío, ¿no? Cuando hace frío, ¿qué nos dicen? Abrígate porque está haciendo frío, dice. Y es lo que este versículo nos quiere decir: el que habita al abrigo del Altísimo, dice. Nosotros, como hijos de Dios, sabemos que el único lugar donde podemos habitar es en la presencia de Dios. Por eso les digo que este salmo es claro. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo, dice la segunda parte, morará bajo la sombra del Omnipotente, dice. ¿Y qué es morar bajo la sombra del Omnipotente? Como decimos, morar también es habitar, morar es también vivir, morar es estar bajo la protección divina, bajo la protección de nuestro Dios. Como les decía un momento, el pueblo hebreo en el día, Dios lo cubría con esa sombra, ¿no? Con esa nube que les daba, les cubría del calor. Y así acá nos dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Ustedes han experimentado cuando hace mucho calor y se ponen abajo de un árbol o abajo de un techo, pero conforme va avanzando el día, conforme va avanzando el sol, pues ya la sombra del árbol ya no va a dar, sino va a pegar el sol y se va a acabar. Aunque hay algunos árboles grandísimos, ¿no?, que sí cubren todo el día, hacen sombra, ¿no? Pero acá nos está hablando mucho más que eso. Dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Nosotros cuando vivimos una vida entregada a Dios, cuando vivimos una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, cuando habitamos con Dios, nunca vamos a tener este tipo de problemas, porque vamos a estar morando bajo la sombra del Omnipotente, bajo la sombra del Dios Todopoderoso. Es lo que significa omnipotente, ¿no? Porque Él es el único ser omnipotente, no hay otro, no hay otro. Solamente Dios es un Dios omnipotente, que todo lo puede, porque para Él no hay nada imposible, nada. Y no se le escapa de su mano nada, y no se le escapa de su soberanía nada, porque Él está bajo control de todas las cosas. Por eso este es un salmo que nos anima, es un salmo que nos alienta a seguir adelante. Y cuando nosotros estemos morando, estemos habitando, estemos dependiendo de este verdadero Dios, nosotros vamos a poder decir, como dice el versículo 2, diré yo a Jehová. Cuando nosotros estemos haciendo esto, nosotros vamos a poder decirle a Él, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré.
vamos a decirle a Él estas cosas. Esperanza mía, porque Él es mi esperanza, Él es nuestra esperanza. No lo que puede hacer el hombre. El hombre hace muchas cosas. Se escucha y se dice muchas cosas hoy en día por lo que está pasando. Y mucha gente teme. Créame que mucha gente teme, mucha gente tiene miedo por la situación en que estamos viviendo. Pero nosotros tenemos esta esperanza, como dice, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Nosotros no podemos confiar en otra persona, ni en nadie más que no sea nuestro verdadero Dios. Porque sabemos que Él está en control de todas las cosas. De todas las cosas está en control. Como les decía, no hay nada que se le pase. Porque aún, como dice la palabra, nuestros cabellos están contados. Y Él sabe cuántos cabellos tenemos cada uno de nosotros. Una hoja del árbol no cae si no es la voluntad de Dios. Si no es la voluntad de Dios, una hoja no cae. Por eso dice aquí, esperanza mía. Dios es nuestra esperanza. No por la situación en que estemos pasando, no por la tribulación en que estemos pasando, no por las aflicciones, no. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Confiad en mí, yo vencí al mundo. Él lo venció. Y si nosotros decimos ser hijos de Dios, si nosotros decimos creer en el verdadero Dios que es Jesucristo, ¿en quién debemos de confiar? Solamente en Él. Solamente en Él debe de estar puesta nuestra confianza, nuestra esperanza. Porque sabemos que Él está al cuidado de todas nuestras cosas. Él está al pendiente de todo lo que hacemos, ¿no? Él está en control de todo el universo. Por eso, como les decía, este salmo está claro y nos alienta a confiar en Él, nos alienta a que dependamos de Él nada más. Las situaciones en este mundo pasan y son situaciones difíciles, son situaciones que en verdad a veces traen tristeza, traen sufrimiento. Pero nosotros como hijos de Dios debemos de tener en cuenta esto, de que Dios nunca nos va a dejar solos. Dios siempre va a estar con sus hijos. Dios siempre va a estar con aquel que confía en Él. Dios va a estar en aquel que le teme. Por eso nosotros nos debemos de alentar los unos a otros, exhortándonos cada día, como dice Hebreos, ¿no? Exhortándonos, creyendo en Él. Dice el comentarista Matthew Henry, dice, el que por fe escoge a Dios como su protector, encontrará en Él todo lo que necesite. Dice, el que por fe escoge a Dios como su protector, encontrará en Él todo lo que necesite. Dice, quienes han hallado el consuelo de hacer del Señor su refugio, no pueden sino desear más. Quienes han hallado el consuelo de hacer al Señor su refugio, no pueden sino desear que los demás hagan lo mismo. Nosotros como
verdaderos cristianos, como verdaderos hijos de Dios, tenemos que por fe nosotros, si Dios nos escogió a nosotros y nosotros hemos decidido seguir a Dios, vamos a encontrar en Él toda la ayuda que necesitamos, porque Él es nuestro todo en todo, ¿no? Y si hemos hallado consuelo en el Señor, dice, nosotros tenemos que desear que las demás gente que no conoce a Dios, lo conozca. Porque créanme que hay mucha gente temerosa. La otra vez, platicando con una vecina que la llevé ahí en el taxi, me platicaba que su nieto tiene 20 años. Dice, y está tan deprimido por la situación que está pasando, y está joven, 20 años. Imagínese usted, un joven de 20 años está en depresión por esta situación, que ya no se quiere ni bañar, que no quiere ni comer. Y así como él, hay muchísima gente, mucha gente. Pero lo que puede dar más tristeza es que un hijo de Dios, una persona que conoce a Dios, tenga este problema, que se deprima por esta situación. No puede ser. De un impío, de una persona que no conoce a Dios, entre comillas se le acepta, ¿no? Pero una persona que conoce a Dios, o supuestamente dice conocer a Dios, y esté pasando por esta situación de angustia, de depresión, no puede ser. Entonces, ¿en quién está depositando su confianza? ¿A quién hizo su Señor? ¿A quién le dio su vida para que la gobernara? Y he aquí por eso este salmo, en el versículo 3, dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, dice. Él nos va a librar de las acechanzas del diablo. Él nos va a librar de eso. Porque es lo que dice este versículo, ¿no? Él librará del brazo del cazador, como dice Pedro. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, dice. Y de la peste destructora, que es el pecado. No es el coronavirus. No es el DH1, no es el piquete de mosco, no es la chikungunya, no es nada de eso, sino es el pecado. Y es lo que mucha gente no cree. Le tienen más miedo al problema ahorita, de lo que está pasando, que al pecado. ¿De veras? Porque dice la gente, no, Dios no es tan malo para castigarnos, Dios no es tan malo para mandarnos al infierno. ¿Qué dice la palabra de Dios? No temas a aquel que mata el cuerpo, ¿no? Sino teme más bien a aquel que vaya a mandar tu alma al infierno, ¿no? A ese témele. Y es lo que la gente no quiere creer, no quiere entender. Pero nosotros sabemos que este Dios misericordioso, este Dios tan bondadoso. En la mañana estaba yo, estaba trabajando y me puse a pensar cómo Dios es tan bueno con nosotros, porque nosotros, como seres humanos, no deberíamos estar aquí. Nosotros, desde antes de que nos concibiese nuestro padre y nuestra madre, desde que estamos en el vientre de la madre, nosotros ya deberíamos estar en el infierno, porque es lo que merecemos. Desde antes.
que dice Romanos, por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. No merecemos. Ya ven que la otra vez, bueno, hace tiempo, el pastor nos decía cuántas veces el ser humano peca al día. Y haciendo la cuenta, pues surgieron que en el día pecamos muchas veces. Tal vez algunos pecamos más que otros. Pero ¿cuántas veces no pecamos al día? ¿Cuántas veces no pecamos en nuestra vida? Yo pienso que millones de veces. Porque aún cuando estamos orando estamos pecando muchas veces. Pero Dios es más grande que eso. Su misericordia de Dios es más grande. Por su misericordia de Dios estamos aquí. Por su misericordia de Dios, Él no nos ha consumido ni nos ha pagado conforme a nuestras maldades ni tus pecados. No nos ha pagado con eso. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo le pedí perdón a Dios en la mañana por todas las cosas que hace uno. Bueno, en mi vida, ¿no? Perdóname, Señor, porque tú eres tan bueno conmigo. Has sido tan bueno. Y yo te fallo. Y te voy a seguir fallando. Te voy a seguir fallando, Señor. Pero yo sé que tu misericordia es más grande. Por eso este salmo nos alienta. Este salmo es muy hermoso. Dice el versículo 4, con sus plumas te cubrirá. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. ¿Dónde podemos estar más seguros nosotros? ¿Dónde? Así podemos estar en un lugar, como muchas veces luego salen en las películas, ¿no? En un lugar seguro cuando vaya a haber una catástrofe, ¿no? Cuando vaya a haber una guerra y echen bombas nucleares que hacen lugares debajo de la tierra, ¿no? Para que la gente se esconda. Ni ahí podemos estar seguros. Ni ahí. Nosotros vamos a estar seguros aquí, morando bajo la sombra del Omnipotente. Ahí vamos a estar seguros. Ahí sí vamos a estar seguros. Dice, con sus plumas nos cubrirá. Dice que como la gallina que cubre a sus polluelos, así nos cubre nuestro Dios. Mucha gente tiene miedo de la situación en que se está dando estas cosas, ¿no? Ahorita creo que todos le echan la culpa al coronavirus. Todas las muertes son del coronavirus. ¿De qué se murió de coronavirus? Apenas me decía una señora, dice, es que hubo 2 personas que se murieron, dice, y una se murió, pues creo que no me acuerdo por qué. Y le echaron la culpa al coronavirus. Y su papá de la muchacha se murió por la impresión de que su hija se murió. Pues sí, ¿no? Su hija se murió y él, la impresión de que su hija se murió, le dio un infarto y se murió. Y dice que ya le dijeron que era por el coronavirus.
O sea que todas las cosas ya le están echando la culpa al coronavirus. Ahorita ya no hay muertes ni de SIDA, ni de diabetes, ni de cáncer, ni nada de eso, ya no hay. No sé si ven las noticias en la mañana, no hablan más del coronavirus y pasan una estadía de cuántos números y cuántas personas van contaminadas, cuántas personas van muertas. Y ahí se la llevan. Pero yo siento que esas cifras no son verdaderas, porque unos dicen una cosa, otros dicen otra. Cada quien dice cifras diferentes. Hace unos días un comentarista de televisión de las noticias que dijo, ya no le hagan caso al secretario de salud, todos se le echaron encima. No, porque ellos mismos maquillan, ellos mismos hacen sus cosas. Pero lo cierto es que nosotros debemos de confiar en este Dios, porque como dice, con sus alas con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Dice el 5, no temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya, dice. No temerás. No debes de temer. Como hijo de Dios no debemos de temer. Como hijos de Dios debemos de tener confianza de que Él está en control de todas estas cosas. A Él no se le va a pasar nada. Nada. Y lo más triste es, como les digo, lo más triste es de que un hijo de Dios o una persona que dice conocer a Dios no crea esto. No crea que Dios está en control de todo. Yo sé que hay que cuidarnos, yo sé que hay que protegernos. Hay una persona que es doctor, que es de acá de Infonavit, y él trabaja acá en la clínica 61. A veces lo llevo como a las 2 de la tarde, y él me dijo, él iba sin cubrebocas, sin nada. Ya llegando a la clínica, él se lo puso y todo, pero en el trayecto me dijo, mira, tú lo que debes de hacer es, pues sí, tus manos agarran monedas, agarran dinero, pues no te las pases en la cara, en la boca, dice. Llega a tu casa, lávate, dice. Porque si hay contaminados, dice, no, yo soy doctor, dice, yo lo veo. Hay que cuidarnos, dice. Y él mismo me lo dijo, dice. Es que esto lo hicieron tan grande, dice. Espantaron a la gente, dice. Sí lo hay, dice, pero no es para tanto, dice. Y sí es cierto, ¿no? Y otro joven también que a veces lo llevo, me citó este salmo en la mañana y así me dijo, dice, yo no entiendo a esa gente, dice, a esos religiosos, dice, yo no entiendo cómo dicen el Salmo 91, dice, cómo se lo saben, dice, y no confían en lo que está dicho ahí. Siendo una persona incrédula, le digo, tienes razón. Dice, que hay mucha persona que tiene temor, tiene miedo, dice. Dice, lo que te va a pasar, te va a pasar. No es que con esto yo diga que no nos debemos de cuidar, que no debemos tener prevención, sí. Llegando a la casa, lavarse las manos, lavarse la cara, quitarse la ropa, porque eso es higiene personal. No es porque la tele nos los haya dicho, sino desde hace tiempo. Ya sabemos que llegando a la casa tenemos que asearnos. Debe ser costumbre para nosotros, un hábito, vaya. Y así como ellos hay gente que teme mucho por esta situación.
Dice que ni el terror nocturno nos debe de preocupar, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya, dice. Y aquí el comentarista Matthew Henry sigue, dice que la sabiduría de Dios, que Dios da impedirá asustarse sin causa. La sabiduría que Dios da impedirá asustarse sin causa, dice. Y la fe impedirá asustarse indebidamente. Lo que pasa, dice, lo que pasa es la voluntad de Dios y no tenemos razón para temer porque Él está en control de todo lo que pasa, sea bueno o sea malo. ¿Sí o no? Él está en control de todo. ¿Qué dijo Job? ¿Si acaso Dios da lo bueno y no lo malo? ¿No? Nosotros lo sabemos. La persona que ha leído la Biblia, que lee la Biblia, sabe estas cosas. Que Él está en control de todo lo que pasa, dice. Dice, sigue acá el comentarista, dice, pase lo que pase, nada dañará al creyente, aunque se desate problemas y aflicciones, dice. Pase lo que pase, dice, no nos dañará. ¿Por qué? Porque con sus plumas nos cubrirá y estaremos morando bajo la sombra del Omnipotente. Estaremos morando bajo la sombra del Dios verdadero. Y Él nos cuida y nos protege. Por eso no debemos temer a todas estas situaciones, dice. Dice porque, perdón, dice, no será para dañarlo, sino si su bien, dice, no es para dañarnos, sino es para nuestro bien. ¿Qué dice Romanos 8:28? Todos lo sabemos, ¿no? ¿Qué dice Romanos 8:28? Todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, ¿no? Todas las cosas, incluyendo el coronavirus, porque pertenecen a esas cosas, ¿no? Todas las cosas, dice, si es que en verdad amamos a Dios, nos van a ayudar, aunque momentáneamente no sean causa de gozo, sino de tristeza. Porque sí, no es para gozarnos en estos días de que, ay, que está pasando el coronavirus y hay que alegrarnos, no, es de tristeza, sí. Pero son cosas momentáneas que Dios a su debido tiempo va a arreglar. Dice, la promesa de Dios es que Él liberará al creyente a su debido tiempo de las aflicciones, dice. Es la promesa de Dios que Él nos librará de estas cosas. Dice, mientras tanto, Dios estará con nosotros en la tribulación. Dios estará con nosotros en la tribulación. Por eso muchas veces queremos luchar solos, queremos hacer las cosas y hacemos muchas veces las cosas a nuestra manera. Porque a veces no confiamos en este verdadero Dios. Nada. Pero acá nos dice claramente que Él estará con nosotros en la tribulación, dice. Y Él no nos va a dejar. Dice también, el Señor administrará todas las preocupaciones mundanas. Todo el Señor va a administrar. ¿Por cuáles cosas nos preocupamos más ahorita? ¿Cuáles son las causas o las cosas que más nos preocupan en este momento? ¿No es la comida? ¿No es el vestido? ¿No es la economía? Porque está dura la situación. A nosotros como taxistas nos ha bajado entre un 70-80%. No nomás a nosotros, a mucha gente.
Ustedes que han caminado en el centro se han dado cuenta que muchos locales están cerrando, muchas empresas los mandan a descansar. ¿Y eso qué significa? Pues que no hay dinero, o si hay dinero, pero pues por la ley del gobierno tienes que cerrar. Pero dice aquí que Dios es el que nos va a administrar, Dios es el que nos va a proveer, Dios es el que nos va a sustentar. ¿Cuál es la preocupación? Sabemos que no es causa de gozo, como le decía. Sabemos que no es causa de, sí, cierto. Pero debemos de confiar en este Dios. Apenas allá vino noticias que allá en Toluca, y no creo que nada más en Toluca haya pasado. Y eso yo siento que va a pasar, no tardando va a pasar. Que llegó la policía y comenzó a cerrar locales y comenzó a levantar ambulantes, porque ya no les permiten abrir ni que la gente venda. Y se fueron unos contra otros, o sea, los comerciantes, los ambulantes contra la policía. Se hizo una batalla campal. Ahí en la noticia se ve cómo le están pegando, le están pateando a un policía, y por allá unos policías le están pegando a otro. Por esta situación, por la gente que tiene necesidad de trabajar, tiene necesidad de trabajar la gente, pero por esta situación. Pero Él dice que Él va a preservar nuestra vida, dice, aquí en la tierra. Dios va a preservar nuestra vida hasta en la tierra, hasta que Él decida llevarnos. Hasta que Él decida cuál es el momento para llevarnos. No va a ser el hombre, no va a ser esta pandemia, porque han pasado muchas cosas en el mundo. La peste negra, ¿no? La fiebre amarilla, el cólera, el ébola, tantas cosas que han pasado en el mundo, ya ha morido mucho más gente. Y Dios ha estado en control de todas estas cosas. Dios ha estado en control. Por eso nosotros como hijos de Dios debemos de creer que Él va a llevar nuestra vida hasta que Él lo decida, dice. Porque muchos temen a morir. Mucha gente teme a morir. Y aún un cristiano tiene miedo a morir. ¿De veras? Porque muchos dicen, yo voy a morir. ¿Qué va a pasar de mí? ¿Qué va a pasar de mi familia? ¿Quién la va a cuidar? ¿Qué va a pasar de esto? ¿Qué va a pasar el otro? Sin mí, todo se viene abajo. No. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Para mí, el morir es Cristo, ¿no? Y el vivir es ganancia. Dios tiene un propósito de que sigamos viviendo acá en esta tierra. Y el propósito de Dios es de que nosotros sigamos predicando el Evangelio. Por eso dijo Jesucristo, ir y predicar el Evangelio a toda criatura, dice. Ese es el propósito de Dios también, para nosotros. Y si la voluntad de Dios es de que alguna persona de la iglesia, un hermano, muera de coronavirus, así lo va a hacer, porque Él es soberano. ¿Quién le va a poder decir a Dios, ¿por qué haces esto? Nadie. Hay una pregunta que vi que dice, ¿quién desearía vivir un día más? ¿Quién de nosotros desearía vivir un día más o muchos años más? ¿Quién? Pienso que muchos de nosotros, ¿no? Pero dice, cuando Dios ha determinado el día exacto en que vayamos a morir. Dios ya determinó ese día.
Y muchas veces hemos escuchado que aún estando en el baño te puedes caer. Aún andes en la calle, te puede pasar un accidente. Este es el día que Dios ya determinó. Hay una muchacha que también la otra vez llevé, me decía, Señor, es que yo tengo amigos en Italia, dice, que son doctores, y me dijeron que todos vamos a morir. Le digo, ¿todos? Dice, sí, todos vamos a morir. Le digo, pues sí, algún día todos vamos a morir, algún día, pero no es cuando lo decida el hombre, le digo, es cuando lo decida Dios. Ya no me dio tiempo más platicar con ella porque se bajó, pero así dicen, es que todos vamos a morir, todos están espantados, porque se van a morir, ¿no? Dios ya determinó ese momento en que eso va a suceder. Cuando una persona conoce a Dios, éste está consciente de que va a morir, tarde que temprano. Cuando una persona conoce a Dios, porque Dios así lo ha determinado. Pero una persona que no conoce a Dios no está conforme. Aún así viva más de 100 años, no está conforme el tiempo que va a vivir, porque no conoce a Dios. Y una persona que conoce a Dios, aún siendo joven, dice, si Dios quiere, voy a morir el día que Él lo determine. No, porque conoce a Dios. Porque el mismo apóstol Pablo lo dijo, se lo vuelvo a repetir, ¿no? Que para él morir era estar mejor con Cristo, ¿no? Dice que es mejor estar con Cristo. Es mucho mejor que estar acá. Imagínense ustedes vivir ya en la presencia de Cristo. Ya no va a haber enfermedad, ya no va a haber tribulación, ya no nos va a dar sed ni hambre, ya no vamos a estar preocupados por la comida, por la economía, por el vestido, no, vamos a estar con Cristo, que es mucho más mejor que estar aquí. Por eso también dice Matthew Henry, dice que si el propósito de Dios para nosotros es de que sigamos su obra, adelante, dice. Pedirle a Dios vida, pero para hacer su obra. Esa es la voluntad, ¿no? Que sea la voluntad de nosotros. Por eso ya para terminar, hermanos, pues no hay que temer. No hay que temer a lo que el hombre nos puede hacer. Hay que temer a aquel que es el verdadero Dios. A ese sí hay que temerle. A ese sí hay que temerle. ¿Por qué? Porque Él sí puede hacer. Él puede mandarnos al infierno. Y Él no lo ha hecho hasta ahorita. ¿Por qué? Por su gran misericordia que tiene para con nosotros. Por el amor que tiene para con nosotros. Por eso no nos ha consumido. Y no nos paga de acuerdo a nuestras maldades. Porque no nos ha pagado de acuerdo a lo que hacemos. Por eso debemos estar agradecidos con este verdadero Dios. Porque Él sabe la hora y el día. Y además nosotros sabemos que la humanidad así no va a terminar. Que dice Pedro, en las cartas de Pedro. No, que Dios ya tiene determinado cómo va a ser la destrucción del mundo, ¿no? Así que el fin de la existencia, ¿no? Él ya lo tiene determinado. No lo tiene determinado el hombre. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.
Buenas noches, hermanos. Damos gracias a Dios por la predicación y por la oportunidad que nos da de poder escudriñar la Escritura y poder volver a estar aquí presentes para poder animar sus corazones en cuanto a estos cantos. Hace unos días recordamos que Belén nos decía, los cantos antiguos están de regreso, ¿no? Que era algo que no se podía ir, y es así, hermanos. Queremos animarles, queremos que abran su baúl de los recuerdos. Son unos cantos muy hermosos, pero antes de todo esto quiero compartirles un salmo. Dice el Salmo 9, dice: Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, cantaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Y el verso 9 y 10 dice: Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Bueno, damos gracias a Dios porque a pesar de todas las cosas que están sucediendo en estos momentos, vemos que hay gente que no tiene esperanza, vemos que hay gente que está desesperada, e incluso, me atrevo a decir esto, por mi colonia, ha habido decesos de jóvenes, y de las cosas que se han estado diciendo es por el motivo que han estado desesperados por la pandemia que está sucediendo en estos días. Entonces, hermanos, animémonos, no nos sintamos decepcionados ni entristecidos, porque sabemos que el que está con nosotros es nuestro Señor, y Él dijo que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Este canto lleva por título El Señor marchando va. El Señor marchando va, y su pueblo junto a Él está. Su gloria en nuestras vidas brillará. Su victoria nos ha dado ya, y su brazo nos fortalecerá. Lucharé hasta la tierra conquistar. Capitán es Cristo, marcharemos ante su presencia. No hay armas que nos puedan derrotar. En mi vida el capitán es Cristo, marcharemos ante su presencia. No hay armas que nos puedan derrotar. Capitán es Cristo, marcharemos ante su presencia. No hay armas que nos puedan derrotar. En mi vida el capitán es Cristo, marcharemos ante su presencia. No hay armas que nos puedan derrotar. No hay armas que nos puedan derrotar. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Sabemos que esta batalla la tenemos ganada. Desde que el Señor resucitó, ya tenemos victoria en Él. No importa las cosas que vengan, tenemos que pasar por todo esto. Es parte de nuestro crecimiento. Tenemos que llegar hasta ser a la altura del varón perfecto. Amén. Ese canto lleva por título: Señor, llévame a tus atrios.
de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Este canto se llama Quiero levantar mis manos, y esperemos, hermanos, que ustedes también, juntamente con nosotros, allá en sus casas, estén entonando estas alabanzas. No importa que los vecinos nos escuchen cantar, no importa que nos llamen locos en esos momentos que la gente, las autoridades dicen que debemos estar escondidos en todas nuestras casas, pero nosotros sabemos por qué lo hacemos. Estamos agradecidos con el Señor y hasta ahorita podemos decir, como dice la Escritura, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida.
honra y honor. Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por este culto que nos ha permitido. Damos a tiempo a nuestro pastor para que dé avisos. Buenas tardes, hermanos. Damos gracias a Dios por una oportunidad más para alabarle. Gracias a Dios por los jóvenes que han pasado a animarlos y a los que estamos aquí con el equipo técnico a alabar al Señor, adorarlo, y damos gracias a Dios por ello. Una gran bendición. Espero que se hayan animado, hermanos. Les invito a que se conecten el día de mañana, sigan ustedes la proyección del culto de oración, que será a la misma hora, a las 6 de la tarde. Y bueno, pues en la mañana mañana comenzamos con los devocionales de las 8 de la mañana, de miércoles a viernes. Estaremos ahí, bueno, voy a estar pendiente, a ver si se conectan mañana, se levanten a buena hora, se levanten temprano buscando el rostro del Señor y tengamos un buen tiempo juntos de mañana hasta el viernes. Pido sus oraciones para que el Señor me use y pueda ser de ánimo para ustedes y tanta gente que también se está conectando en tantos lugares. Damos gracias a Dios por ello, hermanos, y recuerden que el próximo domingo a las 11 de la mañana estaremos transmitiendo el culto de la mañana, el culto de las 11. Esperamos pues una gran cosecha de bendiciones. Sigan orando por las misiones. De alguna manera los hermanos siguen trabajando, los misioneros, los predicadores de nuestras iglesias satélites que están cerrando, también han cerrado sus cultos de manera presencial, pero de todos modos el trabajo sigue, incluso hasta aumenta, porque de otras maneras se puede animar al pueblo del Señor, como estamos intentando hacerlo aquí en cada culto, en los devocionales y también pues cuando ocasionalmente podemos vernos. Y también allá en la obra en Colorín, Tepatlasco, 20 de noviembre, la iglesia allá en Potrero, en Tezonapa, y las misiones también tiene esa iglesia en la sierra. Y damos gracias a Dios por la visita allá a Saladero, de gran bendición. Hay un anuncio por ahí de parte de Carmela. Dios tocó su corazón ayer y está preparándose ya para confesar su fe en Cristo con otra amistad más que acompaña a ella. Damos gracias a Dios porque en medio de todo Dios está trabajando. Que Dios se siga glorificando, hermanos, y vamos a despedirnos orando. Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos diste para estar aquí en esta transmisión. Gracias por los muchachos que con amor llegan a preparar el equipo. Gracias, Señor, por la parte que ellos ponen en tu obra. Y gracias, Señor, también por nuestro hermano Memo que compartió tu palabra, Señor. Síguelo usando, síguelo preparando y que sea de bendición en tu reino. Y bendice a su familia, especialmente ayuda a su hija que está con problemas de salud. Y dales en todo, Señor, lo necesario para poder ayudarle también. Te damos gracias por este tiempo, por los cantos tan hermosos que acabamos de escuchar. Muchas gracias y porque tu pueblo de nuevo sea animado, Señor. Oh Padre, danos buen tiempo en el descanso de esta noche, danos buen descanso y podamos despertar a buena hora para seguir buscando tu rostro. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.